Bueno, pues ya estoy por aquí con Laura de Vicente. Ella es Technical SEO Manager en Wyatt's Media y, bueno, es una de las ponentes del evento Andaluseo que se va a producir en Sevilla en mayo, segundo año. Y, bueno, y la conocí aquí en una tertulia del Andaluseo, de SEO Office Hours en español. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues muy bien, Luis, aquí arrancando ya lo que es el viernes, que ya hay ganas, pero muy bien todo. Rematando la semana. Muchas gracias Sí, por hacer un hueco que nos ha costado un poquito cuadrar, pero de verdad que gracias un por poquito. sacar este ratito. Nada. Bueno, como es la primera vez que vienes al podcast, me gustaría que primero te presentaras, que nos dijeras quién eres y cómo empezaste en el mundo del SEO. Esa clásica pregunta que hay que meter porque es la Sí. típica. No, pero sí que me gusta porque creo que es raro, ¿no? El SEO que proviene puramente del marketing. Siempre en general venimos de otros ámbitos. A mí me gustaba mucho el ámbito de la salud. Yo quería ser médico. Vi que al final no se me estaba torciendo y digo, a mí esto no me está gustando. Y claro, en ese momento vital el que dices, no sé qué me gusta. Claro, al final te remontas y dices, ostras, pues en economía había algo de marketing, me pareció también interesante y dije, bueno, pues voy por ahí, voy a ir por ahí. Entonces sí que estudié marketing y publicidad y después de eso, pues bueno, al final como es una vista general, tampoco profundizas mucho. Tuve las primeras prácticas, ¿no? En las que tocas cositas y ya vas afinando el tiro. Sí que es cierto que a mí siempre me ha gustado mucho el entorno de las webs, porque tenía un blog en su momento, en Blogspot. O Ah, sea, ¿cómo se pero llamaba? no me acuerdo, ¿sabes por qué? Porque lo creé cuando tenía como 13 años y Ah, le vale. puse un nombre pues en italiano porque sí, no lo sé, es que no me Bueno, acuerdo. Intento recuperarlo más de una vez porque vale. además lo curioso es que las métricas que te daba, pues bueno, eran las que había en ese momento, pero me fijaba, ¿no? Es decir, ostras, me visita gente de otros sitios, como que yo no sabía lo que era, pero como que se empezaba a caldear algo interesante, ¿no? Entonces, después de estudiar, perdón, marketing y publicidad, hacer las primeras prácticas que toqué algo de redes sociales, no me gustó, la verdad. Admiro mucho a quienes les gusta, porque A mí tampoco me gustan, ¿eh? es muy sacrificado y no me gustaba. Entonces sí que hice un máster en marketing ya digital y descubrí el SEO Qué guay. por la mano de Ernesto Bustamante, que además me acuerdo que Ah, lo tuve como profesor, y a vale. mí me encantó. O sea, fue realmente como amor a primera vista, porque fue como decir, es que esto me gusta. O sea, y lo tuve muy claro. Sí que es cierto que siempre he tenido cosas muy claras, pero cuando descubrí eso dije, yo quiero dedicarme a esto 100% y fui a piñón fijo Qué guay. y fui a por ello, porque sobre todo al final, como persona curiosa, el SEO creo que es una profesión que va muy de la mano, Sí. porque te tiene que gustar lo primero y te tiene que suscitar el investigar, buscar, y siempre he sido así, porque por suerte, por desgracia, cabezona para encontrar la solución. Entonces, ahí es como que empecé con lo que fue el SEO y después ya sí que me metí más en la parte técnica porque, claro, es lo que más curiosidad me daba, ¿no? O sea, de Qué decir, bueno. oye, ¿por qué sucede esto? ¿O por qué no me está funcionando? ¿Qué está pasando? Entonces, claro, ahí es la parte que va tirando del hilo y fue muy interesante y sí que me introduje por ahí y bueno, hasta el día de hoy. Oye, Pero bueno, sí, sí. Oye, y ahora que has dicho lo de, no sé si te he interrumpido, si ahora quieres No, no, no. añades algo. Vale, vale. Pues creo que te he visto por ahí que tenías una newsletter, Curioseo, ¿puede ser? ¿O ahora que Sí, estaba tengo una diciendo con newsletter, la sí, curiosidad? sí, sí, tengo una Me he newsletter puesto. que hice, la tengo un poco abandonada, pero es un propósito de este año el retomarla, porque sí que es verdad que escribir también me gusta mucho, para mí, para mis cosas, digamos, no Ujú. ya lo que es redacción como tal, ¿no? Pero sí me gusta, y es algo que le quiero también dar más mimo, porque al final sí que siento que por LinkedIn sí que me puse más las pilas y me gusta divulgar, ¿no? Y comentar Ujú. cosillas, pero no hay tanto espacio como para comunicar como en una newsletter, entonces... Claro. Sí que eso lo tengo. Y es lo que te digo, como culo inquieto que soy, me gusta hacer muchas cosas, pero hay que ubicarse y hay que priorizar. Sí, sí, totalmente. Es que muchas veces queremos. Es que lo que nos pasa, yo creo que actualmente es que hay tantas cosas que se pueden hacer. O sea, tenemos tantos impactos y Sí, tantas oportunidades, ¿no? Que lo difícil muchas veces está en saber priorizar y decir, me voy a quedar con esto, esto y esto, meter tijera y poder hacer mejor las 4 o 5 cosas con las que te quedas. Más que tirarle a todo, que es que muchas veces no quieres dejar pasar el tren o la oportunidad de probar sí, X, ¿no? Pero que es que la única forma es por ubicándote, ¿no? partes. Sí, Sí, por sí, partes, porque si no al para mover. final diversificas demasiado y el que mucho abarca, No, poco aprieta. totalmente, totalmente. Oye, y tú que al final, pues, bueno, me gustaría tocar el tema porque hablando un poco de
quiero darle un poco la orientación a este episodio de SEO orientado a negocio, porque fue uno de los temas que tocamos en la Sí. tertulia de SEO Office Hours, en la que coincidíamos mucho, ¿no? Me gustaría que me comentaras, ¿no? A nivel de visibilidad en un negocio, es muy típico, ¿no? Sacar en redes sociales, ¿no? Las grandes gráficas de crecimiento, de muchísimos puntos de visibilidad en Sistrix, ¿no? Sí. ¿Se puede generar negocio con un tráfico, pues, limitado, con un tráfico reducido, no muy elevado? Sí, totalmente. Al final esto sí que es algo que comentamos y que dijiste lo de las egometrics y yo ya me lo he agenciado también porque me ha gustado mucho el término, pero es que es así. O sea, es verdad que las gráficas sí que pueden representar parte de nuestro trabajo, pero no cuentan toda la historia. O sea, al Claro. final lo importante también, como cuesta mucho medir el impacto en el SEO, también hay que hacer ese storytelling, ¿no? Digamos, es decir, de cuál es la situación, qué se ha hecho, qué resultados ha habido, ya no únicamente a nivel de datos cuantitativos, sino también cualitativos. Claro. Entonces, hay veces que, por ejemplo, podemos ver gráficas, y me ha pasado, que dices en Search Console, ¿no? Que es lo típico de, oye, es que ha habido una caída, o es que es muy estacional o no remonta, pero luego realmente tú hablas con el cliente y estás analizando qué le está reportando a nivel de conversión de ventas y demás, y está contento y, está teniendo una evolución. Entonces, al final, a nosotros sí que nos sirve como para tener en cuenta esa parte ya más SEO, de, oye, pues cómo está evolucionando, es decir, que, no sé, impresiones, clics, etcétera, o qué keywords estoy posicionando, pero siempre tenemos que tener en cuenta que eso tiene que ir ligado a los objetivos de negocio. O sea, nosotros somos digamos, un canalizador, o sea, somos un canal, ¿no? O sea, una parte más del marketing digital que ayudamos a negocio. El decir de vamos a posicionar, perdón, no sé cuantísimas keywords no sirve de nada si luego no reporta nada, porque hay casos en los que hemos visto que se posicionan keywords que no aportan ningún tipo de valor y claro, vemos gráficas súper infladas y claro, ahí sí que entra en juego las egometrics, ¿no? De, mira, el típico post que creo que hemos visto todos de cómo pasé de 0 a 400.000 impresiones en tan solo 6 meses. Claro, pero habría que analizar ahí, hacer zoom y decir, ¿qué estás haciendo realmente? Claro, y que muchas veces puede ser un tráfico que no sea cualificado y que lo que te lleves te ayuda a generar más trabajo poco productivo. O sea, gente con consultas que te hacen perder tiempo, gente que a lo mejor no está realmente preparada o que no está buscando ese producto o servicio, ¿no? Entonces, muchas veces, como bien has dicho, hay indicadores que te pueden servir para ver la evolución, sobre todo en estadios iniciales, ¿no? De, oye, pues están subiendo las impresiones, está subiendo el tráfico, vamos posicionando keywords y demás, que eso es un poco para ti, ¿no? Para tener una foto de la evolución, pero que luego no necesariamente, como estábamos diciendo, ¿no? Una gráfica de visibilidad de mucha visibilidad, mucho tráfico, muchos usuarios, no necesariamente tiene que estar vinculada con más negocio. Puede estar generando más trabajo improductivo y puedes, por contra, pues tener un tráfico que no sea un escándalo a nivel de volumen, pero que sí que te esté generando mucho negocio. Claro, y que al final también es como, por ejemplo, si tienes un cliente que está en un sector muy nicho, tú tienes que acertar mucho el tiro hacia dónde te diriges, porque si no, al final es muy general y te lleva, porque me ha pasado, te van a decir, es que a mí me entra gente que no me interesa, porque yo me dirijo hacia esta gente. Entonces, al final, realmente ya no es la cantidad, sino la calidad de lo que tú estás haciendo. Por eso digo que lo cuantitativo está muy bien para que miramos y que sí que tengamos esa fotografía, pero tenemos que saber realmente qué nos está reportando, porque si no, no sirve de nada. Y claro, al final hace mucho daño, ¿no? Esas gráficas, pues a mí no me gusta mucho, no soy muy partidaria porque pienso que siempre tiene que ir acompañado de la historia de lo que se ha hecho. Porque si no, pues a lo mejor ves un aumento y simplemente es que has metido muchísimas keywords, has creado un montón de posts de blog, pero no te retorna nada. Sí, no trae negocio totalmente. Ahora me viene a la mente, según estabas hablando, de un caso de un cliente que tiene dos vertientes, que es B2B y B2C, ¿vale? Pero la B2B representa el 98, 99% de su negocio. Y de hecho, el B2, o sea, el consumidor final no lo quiere evitar porque le genera más coste el preparar producto para ese tipo de cliente de lo que le trae luego a nivel de beneficio, ¿no? Y tú puedes hacer un análisis de palabras clave y ver keywords que son tentadoras por volumen de tráfico, pero que te pones a ver la SERP y está orientada completamente a ese cliente final, ¿no? Y realmente, si te enfocas, cuando te has enfocado en el verdadero cliente que le trae negocio, ¿no? El B2B,
con menos tráfico es capaz de generar mucho más negocio y Sí. sobre todo negocio del que le interesa, ¿no? De que la cadena de producción no se vea estorbada o sea, Sí, decir, si tú y que tienes que haya preparar mayor un producto, calidad. claro, si tú tienes que preparar un producto para un cliente B2B que es de un mayor volumen, ¿no? De un empaquetado, ¿no? Ujú. Que te lleva menos tiempo que uno que te lleva más tiempo, ¿no? De cliente final y que te genera menos negocio, pues está claro, es ir al otro tipo de cliente. Y, Estoy sí, de acuerdo en eso y para mí una parte importante y que sí que lo suelo comentar es el principio de Pareto, porque claro. realmente al final ya no es solamente decir, oye, me tengo que enfocar en esta parte, es analizar de qué es lo que más te reporta. Si ese, por ejemplo, ese 20% es lo que mayor beneficio te reporta, Total. vamos a enfocarnos ahí porque nos va a generar ese 80%, no vamos a hacerlo a la inversa, porque hay veces que sí que se desperdicia o se va por otras partes, ¿no? Y perdemos el foco. Cuando Total. realmente al final, imagínate en un e-commerce, sabemos que las categorías principales son estas 4 y las que nos generan negocio, las demás son residuales. No Total. vamos a focalizarnos en las residuales, vamos a darle lo que es el mimo y la caña que merece a las que nos interesa. Porque si no, Totalmente. realmente al final, como la priorización va de la mano, nos, Total. nos perdemos por el camino, ¿sabes? Totalmente. Ahora hablamos un poquito de e-commerce. Me gustaría antes, hablando un poquito de esto de los negocios B2B y B2C, yo he visto que has trabajado mucho B2B también. Me gustaría saber qué opinas, si crees, dónde crees que los SEOs hoy por hoy, con el panorama actual, podemos impactar más o no, si hay diferencia o no, entre negocios B2C, ¿no? Que al final se enfocan a cliente final, que hay Sí. pues una masa mayor de usuarios, y negocios B2B, ¿no? Que al final pues, pueden ser muy rentables individualmente, ¿no? Poco tráfico Ujú. te puede traer mucho negocio. ¿Qué opinas? ¿Dónde crees que podemos meter más mano los SEOs? Yo creo que podemos meter mano en ambos, pero los Ujú. objetivos son diferentes. Claro. Porque al final, por ejemplo, para lo que es B2C, realmente nosotros también formamos parte de lo que es la construcción de marca. Ujú. Y es uno de los objetivos del SEO. Sí que es cierto que muchas veces se ha comentado de, a ver, solamente tenemos keywords de marca, no nos interesa. Lógicamente, necesitamos también keywords que tengan que ver con lo que nosotros ofrecemos. Pero esa construcción de marca va ligado al SEO, porque al Mm. final es esa construcción orgánica. Entonces, en B2C sí que el cliente va a ser diferente, va a tener otros objetivos, es un target diferente, no va a Ujú. tener las mismas necesidades que el B2B, pero esa construcción de marca sí que es necesaria al final. Es como, por ejemplo, si tenemos Nike al comienzo pues nadie lo conocía, ¿sabes? Y ahora mismo pues con la construcción de marca que se ha ido produciendo, bueno, pues todo, no es que sea SEO en sí, pero por Ujú. ejemplificar, sí que ya sabes que es Nike y vas a ir a buscarlo. Sí que también es cierto, y yo soy del pensamiento de que hay webs que no necesitan SEO, ¿vale? Y es verdad que a veces nosotros decimos, sí, siempre tiene que estar presente, sí, pero hay excepciones en las que hay a veces que la estrategia tiene que ir por otro lado. Quizás Total. no somos nosotros el punto esencial, somos una parte muy importante, pero somos una parte, no dejamos de Efectivamente. ser esa parte. Entonces, aquí sobre todo es, a pesar de que yo he estado también en B2B, también he tenido algo de B2C, porque justo hay veces que tienes clientes que se mezclan y tienen Ujú. las dos partes, tienen las dos patas, el objetivo es diferente, porque te diriges a un público que no es el mismo. Sí que es cierto que es más complicado porque tienes que pulir mucho más la estrategia de cómo lo voy a focalizar, hacia dónde voy a ir, qué keywords voy a atacar, porque claro, al final también si no se pueden asemejar, o sea que sí que es cierto que es complicado, pero yo creo que las dos partes sí que podemos aportar. Quizá en diferente manera, quizá no abordaría la estrategia de la misma forma, Claro. pero sí que debemos de estar presente. Al igual que, pues, ¿no? Con todo el paradigma que tenemos, si hay motor de búsqueda y hay búsqueda, nosotros estaremos. No hay más. Totalmente, totalmente, qué buena. Y además que has comentado una cuestión muy interesante, ¿no? Que muchas veces es que no tiene cabida el SEO, que también hay que reconocerlo. O sea, nosotros somos pro Y no SEO, pasa ¿no? nada, ¿eh? No pasa nada. O sea, hay clientes que, mira, precisamente hablando de B2B, puede haber clientes que es que no, bueno, puede a lo mejor haber búsquedas muy residuales, pero a lo mejor van por otras vías, ¿no? A lo mejor Sí. no se buscan por internet realmente, van a través de no sé, comerciales, de referidos, Mm. de lo que sea, ¿no? De la administración pública, lo que sea. Entonces, hay negocios que realmente no tenemos cabida, ¿no? Entonces, lo que hay que analizar muy bien el tipo de negocio y, como bien has dicho antes, ¿no? La estrategia enfocada dependiendo de los objetivos de cada Claro, eso proyecto. es. Porque en esa parte, o sea,
y siendo SEOs. Y claro, a lo mejor puede en el momento doler, ¿no? Te puede tocar ahí ese ego, pero tenemos que ser conscientes de que nosotros ayudamos al negocio y a veces que también como es de cara al cliente, yo creo que también es muy importante ser transparente. Y no Totalmente. pasa nada por decirle, mira, yo creo que el foco no es por aquí. Quizá deberías apostar por otro lado. En el momento en el que lo necesitases o lo que fuese, sí que sin problema. Pero si Claro, no, ¿para qué totalmente. vamos a también, no sé? No me gusta mucho esa parte de tener Total. que meterlo a Con bocajarro. cazador, sí, sí, Sí. totalmente. Qué bueno. Oye, y tú que estás muy especializada en SEO técnico, me gustaría si hay algún caso curioso que te apetezca compartir con nosotros, donde una acción, ¿no? De donde ese 20%, ¿no? Que decimos de Sí. acciones que pueden tener un impacto del 80%, alguna acción de SEO técnico ha tenido un gran impacto a nivel luego de negocio, ¿no? O de la evolución del Sí, proyecto. sí, tengo un caso muy curioso porque sí que es verdad que, bueno, la parte técnica para mí es como, digamos, el corazón, pero tiene que ir acompañado de otras tantas, porque si no, pues no tiene ningún sentido. Cuando sobre todo tenemos webs grandes, es donde más importancia cobra, ¿vale? O sea, es decir, porque hay veces que tenemos webs pequeñas y decimos, no, SEO técnico, si es una web tan pequeña, no te focalices ahí, pero en webs muy grandes sí que es necesario. Y el caso que yo tuve era un e-commerce que era multidioma. Ujú. Estaba con Salesforce, que bueno, para quien sepa de la parte de Salesforce, tiene su Sí. aquel. Y claro, ellos sí que es cierto que tenían la parte de B2B y de B2C en este sentido. Ujú. Y los productos que tenían, pues bueno, pues se generaban parámetros, había query params que generaba el propio Salesforce, que ellos estaban bloqueando a través del Ujú. robot XT, pero que además esos productos, como tenían variaciones, realizaban canonicals, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nosotros teníamos bloqueado por RobotXT los parámetros, pero también teníamos el canonical. Claro, si nosotros bloqueamos, no se puede interpretar bien lo que está sucediendo. Entonces, ahí había, digamos, tenía enjundia y fue bastante interesante porque aquí, sobre todo, lo importante es que no siempre hay una solución. Tenemos que contar con más de una solución porque hay veces Ujú. que la ideal, que es la que propuse primeramente, es decir, No se puede. claro, no se puede decir, pasar la sección filtrada a Ajax y demás, claro, tenemos que valorar que sabemos que eso a nivel a lo mejor de desarrollo es muy tedioso o no se cuenta con los recursos y no se puede hacer. Entonces hay Ujú. que contar con plan A, B y C si es posible. Y a mí siempre me gusta ir como digamos de la más complicada, por así decirlo, y la mejor a, oye, mira, vamos a parchear de momento hasta Total, que podamos, porque hay veces que hay que asumirlo y tenemos que parchear cosas, no podemos resolverlo totalmente. del todo. Entonces esa fue una de las opciones. Luego la otra fue decir, quítame lo que es el disallow, ¿vale? Y déjame que se gestione únicamente con Canonical. Porque claro, esto es como cuando, por ejemplo, a veces nos encontramos webs que están bloqueadas por RobotXT y tenemos un no index y queremos que se desindexe. Hasta que no me quites lo que es el Claro, disallow, no va a suceder. Pues claro. sucedía lo mismo, no se leía bien lo que era la etiqueta canonical y al final se generaban todos esos parámetros que sí que estaban presentes, generaban muchísimas versiones que no tenían nada que ver. Y oye, fue una acción muy sencilla, porque yo lo que les dije, no vamos a optar por la opción complicada porque sé que no vais a aceptarlo y va a ser complicado y hay que negociar aquí también, ¿no? Es Sí, sí, decir, totalmente. hay que saber también que hay batallas que hay que perder para ganar luego otras. Entonces le Total. dije, haced esta solución, vamos a ver y traquear los cambios, porque también eso hay que revisarlo. Que la Porque solución fue de desbloquear en el robot los parámetros, ¿no? sí, y que se Mantener gestionase con los el canonical, canonical. eso es, que se Ujú. gestionase con los canonical fue la solución que yo les dije. Porque claro, luego lógicamente tienes que traquear que haya funcionado bien o no, porque son hipótesis también y soluciones que Ujú. vamos haciendo. Pues después de que se hizo eso, no sé cuánto tiempo pasó, no mucho, pero se vio un montón como ya sí que se empezó a entender bien todas las partes, es decir, el producto que era el principal sí que se estaba correspondiendo con la canonical, se estaba limpiando lo que era la otra parte, Las sí que se toca variaciones. bien, claro. Sí que es verdad que iban a realizar una migración del Salesforce, porque claro, el Salesforce les tenía fritos y normal, que también lo puedo entender, pero ahí sí que, por ejemplo, a nivel gráfico, ellos sobre todo lo vieron, que es lo que hemos comentado antes, pero sí que se vio muchísimo cambio, pero ya no únicamente eso, sino, oye, los clics que recibían, porque además eran productos pertenecientes a categorías que sí que eran importantes. Entonces, ahí realmente fue una solución muy sencilla, Ujú. que sí que al final funcionó y vimos cómo aumentó en clics, no solamente en eso, en el posicionamiento de esos productos que tampoco se estaban viendo bien, Claro, no, fomentaban que también, como sí que tenían el enlazado bien trabajado, pero no se interrumpía porque se claro, perdía, se fomentó una mayor enlazado interno, una popularidad interna que fomentaba que las categorías también estuviesen más fuertes, con lo cual
sí que ahí fue decir, ostras, pues mira, Qué guay. esas pequeñas cosas que también te digo, a veces nos complicamos demasiado la vida y la solución es más sencilla. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Plantear varios escenarios, Sí, ir negociando un poco y de, vale, vamos a intentar esto no se puede, o no es el momento, o no nos interesa hacerlo de esta manera, pues vamos por otra opción y vamos a ver qué pasa, vamos traqueando y si evoluciona bien, pues nos quedamos con la claro. solución de momento. Podría no haber funcionado, entonces habríamos buscado otra alternativa. Yo tenía 3 alternativas. La Ya, primera que era la versión filtrada por Ajax, la segunda, sí que es cierto que no me acuerdo porque esto me ha pasado ya un tiempo. En la segunda no me acuerdo si soy sincera, pero la tercera, que fue la más sencilla, es la que aplicamos y funcionó y ya. dije, pues mira, genial. Tirando. Un poco coste. Pues mira, de hecho, lo voy a vincular con la siguiente pregunta, porque claro, al final hay que tener en cuenta que nosotros, cualquier acción, ¿no? que pedimos, ¿no? En una auditoría SEO, cualquier recomendación que hacemos, al final tiene un coste, ¿no? Para clientes, sobre todo en empresas, bueno, pues a lo mejor más grandes o intermedias, que al Sí. final, pues tienen a un departamento de programación que está normalmente muy ocupado y demás, me imagino que era el caso. Claro, ¿cómo determinas la priorización, ¿no? ¿Cómo sueles hacer tú para decir, vamos a priorizar en estas tareas para intentar maximizar el impacto de las acciones que recomendemos? En ese sentido, la priorización, yo siempre lo digo y lo voy a decir, es esencial, porque si no vamos como pollo sin cabeza. Y aquí sobre todo es la acción que yo voy a proponer. También esto viene muy ligado a la parte de la experiencia, porque hay cosas que no podemos medir tan bien por no saber y no haberlas ejecutado antes, pero siempre a la medida de lo posible es decir, ¿qué impacto va a poder tener? ¿Qué confianza, digamos, tengo en que vaya a funcionar y qué facilidad tiene de implementación? ¿Vale? Porque hay veces que yo puedo saber que tengo una prioridad 1, sé que puede funcionar, pero es muy difícil de implementar, con lo cual tendré que optar por fasearla o hacer diferentes partes si es posible. O a lo mejor sé que tengo prioridades que no son tan importantes o que son fáciles a veces, que ojalá siempre todas fuesen fáciles y se pudiesen implementar rápido, y no Total. suele ser el caso, pero al final medir también de decir qué impacto va a tener. Si yo sé que va a tener un impacto alto, sí que priorizo como algo importante, teniendo en cuenta lógicamente también porque esto es negociar con el departamento de IT y decir, oye, yo sé que te puede conllevar todo esto, pero necesito ver contigo cómo tú lo ves y cómo puede ser, porque al final también somos A la hora de, dos ¿no? de partes. definir esa dificultad de Sí, implementación y demás, ¿no? Qué bueno. claro, porque al final, pues, ejemplificando con la parte técnica, nosotros sí que a nivel SEO podemos saber lo que puede conllevar, pero no dejo de no ser un desarrollador o un programador. Entonces, a lo mejor ellos te pueden decir, pues tenemos la limitación por X cosa, que suele pasar, que tiene limitaciones. Porque a veces también nosotros nos focalizamos mucho en, hay que solucionar esto porque a nivel SEO, no. Hay que decir, oye, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Y si no se puede hacer, busco otra alternativa y si no, renuncio. No pasa nada también, mientras no sea algo muy Totalmente. grave. Pero sobre todo es definir qué me va a tener ese impacto y que me va a poder aportar, digamos, en base a lo que sería, digamos, esa naturaleza implícita de que conlleva tiempo, un resultado anterior. Si no, si sé que, por ejemplo, es una acción que puede tener cierto impacto, pero me va a llevar mucho tiempo, no la voy a priorizar, porque la voy a tener que fasear. Entonces, realmente va a depender mucho de cada caso. O sea, lógicamente, si me tienes la web en no index, pues te voy a decir ya. Que eso Ya, sí que es una acción que, por ejemplo, es no alto dudas. impacto y sencillo. Que lo que haces un poco, al final el resumen es que vas recopilando toda la información antes de Sí, definir como tu matriz de priorización, ¿no? De que tiene el claro, impacto que tiene, la confianza o sea, la confianza en en que el funcione, impacto, sí. la dificultad, etcétera, ¿no? Está guay. Efectivamente, y luego intentar calendarizarlo, porque sí que es cierto que hay veces que se puede alargar, pero para que nosotros también tengamos visibilidad, ¿no? De cara al equipo de IT, es decir, oye, sé que esta acción más o menos te puede conllevar este tiempo. Tú también comunícame, pero para que midamos, porque hay veces que, y por experiencia, que sucede en un proyecto actualmente, que es un proyecto bastante grande, son muchísimas marcas, y claro, el departamento de IT es complicado que monitoricemos todo, pero lo que pasa es que a lo mejor hay acciones que llevan 5 meses sin realizarse. Pues claro, sí que bueno, ahí está la parte de perseguir, Sí, hay que que ir no por queda detrás otra, muchísimas pero veces. por eso también establecer plazos o las prioridades, porque si no al final, Sí. si en ese sentido, si funciona, se van a intentar escaquear. Claro, claro. También. Qué bueno. Oye, y por ejemplo, has hablado antes de e-commerce y tal. Me gustaría saber cuando haces una auditoría SEO, por ejemplo, ¿qué crees que es lo más importante? ¿Qué parte tiene más impacto dentro de la auditoría de un e-commerce, ¿no? ¿Qué área Ujú. suele considerar más fuerte? Claro, ahí sobre todo ver a nivel de indexación y rastreo qué tal está, porque suele pasar que si sobre todo trabajamos con un gran volumen de productos suele haber problemas, ¿vale? En el que a lo mejor pues los canonical no se están realizando bien y bueno, se puede generar los parámetros también,
porque pasa mucho, ¿no? Al final, con el filtrado también se generan esos parámetros que quizá no nos interesa y estamos perdiendo lo que sería ahí el presupuesto de rastreo y no enfocándonos en la parte importante. Por ejemplo, a mí la parte de filtros me parece súper interesante, porque se puede hacer un montón de cosas con ello si se maneja bien. Es decir, oye, podemos hacer a lo mejor combinaciones que sabemos que sí que se están buscando, las que no, pues también manejar ese apartado, porque al final hablamos de webs que tienen en general muchas URLs y nosotros tenemos que priorizar también. Es decir, entonces, si comprobas toda la indexación y el rastreo, si está bien, que no haya ningún problema. Y ahí, pues bueno, incide lo que te digo, el tema canónica, el tema de rastreo, de, oye, se está todo leyendo bien, no hay query params, no me está generando una pérdida, no me está generando que se pierda por ahí el bot. A nivel de indexación también de, oye, que sí que estoy indexando y que no, a lo mejor no me merece la pena, porque a veces también siempre se cuelan cosas que no son interesantes, o duplicidades también por no gestionarse bien y claro, de repente te encuentras cositas. Como por ejemplo pasó en su momento que hubo mucho caos, yo no sé si te acuerdas con lo que hubo en Merchant Center, el parámetro que hubo... ¿no? Sí, el SRS Lead, que ahí también pues eso hubo mucho jaleo con ese tema. Y claro, pues son cosas que también tienes que tener en cuenta de cómo es esa parte. Luego sí que es verdad que ya no solo centrándome en velocidad de carga también, que lo incluyo aquí, pero también es muy importante, porque sí que es cierto que siempre se hablaba de, no, bueno, sí, tiene que funcionar bien, ya realmente es un factor de ranking simplemente por el hecho de que nos dirigimos a usuarios y si una persona llega a mi web y no me carga bien, se va a ir. Sobre todo que tiene un clic, o sea, si tiene un clic que va mejor, o sea, que al final lo de siempre, ¿no? O sea, es factor de desempate, ¿vale? Pues mira a ver cómo están tus competidores están mejor que tú, tienes que estar ahí. Efectivamente, porque eso también influye mucho, porque, por ejemplo, hay veces que cuando, yo qué sé, campañas como Black Friday o Navidad, si a veces ha habido clientes que no tenían un buen servidor ni lo tenían bien gestionado, se cae la web. Entonces le dices, todo lo que hemos hecho no sirve para nada. Sí, peor, claro, ha llegado más tráfico. Sí, pero de repente, ¿para qué? Porque se ha caído la web. Claro. Y ya no solamente eso, sino también a nivel, digamos, de contenido de, oye, esas páginas de categoría que están acogiendo esos productos, qué tal están trabajadas, se están enlazando bien internamente, ¿sabes? Porque eso también es importante. Que a veces sí que nos focalizamos mucho en ficha de producto, pero las categorías, es lo que siempre comento, es lo que va a coger todo lo demás. Claro. Porque luego los productos pueden variar por colecciones o lo que sea. Entonces eso también tenemos que tener en cuenta que tiene que estar bien trabajado. Si es internacional también tema hreflang, porque eso, bueno, da para otro melón. Yo te digo. Porque es bastante curioso. Mira, por ejemplo, ayer subí en LinkedIn un caso que me encontré auditando en este sentido, y es que se habían inventado una etiqueta hreflang, que a lo mejor quizá nosotros no conocemos y son los precursores, el departamento de IT, que era para definir español, o sea, el idioma español para Latinoamérica. Claro, todos sabemos que tiene que ir por países, ¿no? Es decir, diríamos español para de toda Colombia. Latinoamérica. Claro, entonces pusieron español-LATAM. Perfecto. A lo mejor dentro de poco la tenemos. Claro, y ya está, y se quedaron tan a gusto y claro, yo cuando vi eso y se lo comuniqué, pues también me dio como un poco de ternura decir, ay, alma de cántaro, en plan, ojalá fuese tan fácil, ¿sabes? No tiene sentido, es que además lo pienso, no tiene sentido. Para eso, español de España y ya está, y que llegue donde sea. Lo tienen así, son esas cosas que hay que poner también mucho foco porque a veces se nos pasa y se nos puede pasar, pero ese tema, por ejemplo, dices, o cuando no existe correspondencia, incluso, me estás enlazando una versión, pero la otra no de Pero vuelta. la otra no existe de vuelta, claro. Claro, entonces son varias cosas y sí que es muy interesante, la verdad, te da mucho juego y se puede hacer muchas cosas. Qué guay. Y ahora actualmente estás trabajando en la agencia Y Ads Media. Claro, al final tú te dedicas a la parte de SEO, pero a otros departamentos de PPC, ¿no? Me gustaría saber cómo os coordináis, ¿no? A la hora de, bueno, pues de hacer reporting, ¿no? A clientes, al final, pues pensando en negocio, ¿no? Leads, ventas y demás. No sé, ¿cómo os coordináis los diferentes equipos y qué hándicaps a lo mejor os podéis encontrar? Pues mira, en ese sentido, sí que es cierto que en SEO yo lo que me suelo encontrar son problemas de atribución en cuanto a lo que serían las conversiones, porque claro, también es cierto que medir el impacto que tenemos a veces es complicado. Entonces, nosotros que, por ejemplo, estamos lo que es la parte de Paid o de PPC, estamos SEO, está Marketing Automation, está la parte de Data también, incluso hay de CRO, la parte de Data sí que es la que se involucra y se encarga, ¿no? de hacer lo que son esos reportes, porque claro, al final por ejemplo, yo con Looker Studio, por ejemplo, me manejo, sé hacer varias cosas, pero no tampoco es mi perfil, ¿no? Como una persona de data que sí que sabe hacerlo más complejo y, por ejemplo, los compañeros que se encargan de eso
y que han hecho reportes bastante completos con lo que nosotros necesitábamos, ¿no? O sea, es decir, desde SEO a lo mejor decir, oye, inclúyeme esto o lo demás. Sí que de momento no tenemos... Sí, No, te iba a decir que, o sea, ¿cómo hacéis esta parte, ¿no? ¿Cómo os comunicáis con el departamento de data sí, a la hora de dibujar, ¿no? Por así decirlo, me invento, el el Looker informe, Studio o sí. lo que sea, el tipo de informe que Ujú. hagáis, os coordináis para decir, esta métrica, esta métrica, esta métrica tiene que estar? ¿Cómo es eso? Sí, 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 generalmente sí. O sea, ellos sí que por defecto saben más o menos lo que tiene que contener, pero al Ujú, final yo creo que esto como tiene que ser más personalizado y también va a depender del cliente, ujú. nosotros tenemos que definir según los objetivos que tenemos lo que queremos medir. Yo qué sé, pues al final, generalmente como base medimos siempre todos los mismos, ¿no? Es decir, a nivel tráfico, posición de Ujú. keywords, etcétera, pero sí que vamos incluyendo esas cosas. Incluso cuando hemos pedido cosas más complejas, no lo han hecho. Es decir, por ejemplo, han incluido cosas con Bueno, BigQuery, con no sé qué, yo qué ahí ya me he guapo. perdido un poco, pero estaba muy chulo, porque al final dices tengo en esta necesidad y necesito mostrar eso porque los datos también se tienen que saber contar y También, mostrarlo en un informe, pues sí que nos hemos encontrado eso. Nosotros a nivel, lo que es entre las diferentes verticales, no hemos tenido problema, porque sí que es cierto que intentamos siempre que, y también es verdad que es mi visión personal, que la estrategia sea más completa, o sea, es decir, que sea 360, no que vayamos cada uno por nuestro lado, porque lo que hace SEO puede repercutir a PPC, claro. viceversa. Entonces, sí que nos alineamos cuando a lo mejor hay clientes que decimos, oye, pues en esta parte está pasando esto, ¿qué puedo ver yo por el otro lado y cómo nos podemos apoyar? Eso sí Ujú. que es interesante también. Entonces, no hemos tenido problema entre lo que es la parte interna. Y luego de cara al cliente, pues sí que es cierto que creo que lo que nos pasa a todos a veces, que si no tengo el acceso, no he creado ese sponsor, o no te lo doy porque lo tiene mi anterior agencia y no puede ser. Luego la atribución para las conversiones se está midiendo mal porque no está bien implementado. Entonces, bueno, siempre hay cosas. Eso es un buen jaleo. Y a nivel de, por ejemplo, de comunicación con el cliente, que hemos hablado antes de que es importante, ¿no? Hacer storytelling, contar bien la historia, ¿no? De lo que está pasando, de cómo va evolucionando. Muchas veces hemos dicho también, ¿no? Que hay que estar detrás del cliente y demás. Sí. ¿Qué es lo que a lo mejor más te parece a ti difícil a nivel de comunicación con el cliente y cómo recomendarías resolverlo, ¿no? Yo creo que las dos cosas que diría en este sentido es ganar su confianza, lo primero, y transmitir realmente el impacto de lo que hacemos. Ujú. Es lo Muchas más veces importante. no hace falta ciertas métricas o ciertos No, datos, sino lo que le interesa de verdad al cliente y desde el principio hacerle ver el impacto de lo que tú estás haciendo, ¿no? Para ganar credibilidad y que se sienta cómodo, ¿no? Con lo que le estás mostrando sí. y que le resulte útil. Que le resulte útil. Al final, Y que ¿cuál es depende el dato que también. necesito? ¿Cómo? Depende también del tipo de cliente. O sea, por ejemplo, yo he tenido que transmitir a lo mejor por parte del cliente era la parte de SEO. O Ujú. a lo mejor es un director de marketing, o a lo mejor es un CTO. Nuestro lenguaje se tiene también que adaptar Adaptar. a cada persona, porque no podemos comunicar igual con cada uno de ellos. Por ejemplo, si yo hablo con un SEO, sé que me voy a entender. Y sé que un perfil técnico va a valorar también una parte técnica. Un perfil que no es técnico, como puede ser un director de marketing, que no tiene por qué saber expresamente de eso, se lo tengo que transmitir de otra manera. Al igual que un CTO, también se tendré que decir de, oye, esto a nivel impacto en la web y el desarrollo, lo que sea, va a impactar de esta manera. Tiene que cambiar mucho según la tipología de cliente, porque creo que no podemos hablar igual con todos, al igual que también el hecho de que, por desgracia, nos hemos encontrado, a mí me pasa y creo que nos pasa a todos, clientes que provienen de malas experiencias y claro, siempre existe esa fricción en la que se desconfía y no se ve realmente lo que se va a hacer. Y aquí yo creo, y para mí es súper importante, tener transparencia y ser honesto. Es También. decir, si ha habido un problema, comunicarlo. Si ha Sí. habido cualquier tipo de cosa, decirlo. Si algo no está funcionando, pivotar, pero tener como, digamos, la libertad y no el miedo de decir las cosas, porque realmente al final tenemos que ver que todos queremos avanzar en la misma dirección. Yo te Sí. quiero ayudar. Entonces, si te quiero ayudar, necesito que creemos como cualquier tipo de relación, ¿no? Es decir, una Sí, relación de confianza. confianza en la que lo que yo te diga, sepas que estamos yendo por buen camino. Cuando eso sucede y ya te ganas la confianza, porque es así, pero como Sí, con sí, cualquier sí. persona en la Sí, vida, sí, sí, sí. cuando te ganas la confianza, todo fluye. Y cuando todo Totalmente. fluye, si tú también sabes transmitir realmente lo que estás haciendo y lo que se está generando, va en buen sentido. Cuando para mí ya es una victoria cuando el cliente te dice directamente, haz lo que tengas que hacer, yo confío en ti. O sea, eso Total, ya es una victoria porque dices, he es- conseguido lo primero que es, me contratas a mí porque soy especialista, pero me dejas trabajar, total, total. Y eso es, ¿sabes? claro, es síntoma de que están contentos y confían 100% porque lo que tú Claro, has dicho, te has ganado esa confianza. Pero no puedo estar más de acuerdo. O sea, lo que has explicado, al final es, por un lado, ganar la credibilidad lo antes posible y esa credibilidad. Bueno, primero has dicho que es muy importante también, hay que recordarlo, que es adaptar
el lenguaje al interlocutor, que eso me parece ya el primer titular de la respuesta que has dicho, ¿no? Me parece súper importante, que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Y hablamos en un aspecto muy técnico con gente que no lo está tanto o viceversa, ¿no? Decimos, bueno, nos quedamos en lo más simple cuando a lo mejor a este le interesa, ¿no? Hay que conectar de esa manera, ¿no? Y por otro lado, la parte de ganar la confianza, que a veces, pues, sobre todo mediante la transparencia, ¿no? Es decir, si algo va mal o si algo pues no está saliendo como esperabas, hay que decirlo, ¿no? Y entonces, me parece que eso también es muy importante, que confíen en ti porque estás consiguiendo resultados, porque Claro. desde el principio estás consiguiendo impacto, pero también que si hay algo que no te gusta, que no te encuadra y que es una mala noticia para el cliente, que también seas capaz de decírsela, ¿no? Sí, que cuesta, y todos lo sabemos, pero eso es como, por ejemplo, a mí lo que más se me ocurre que es típico, cuando hay un core update, si hay una subida, que bien hecho mi trabajo, si hay una caída, ha sido el maldito core Bueno, update. ¿Sabes? claro, total. Qué bueno, Entonces hay que totalmente. ser Hay que ser honesto transparente, hay que ser realmente. honesto, Sí, completamente. No puedo estar más de acuerdo. Ya para finalizar, me gustaría, bueno, como vas a ser ponente en el Andaluseo, que nos cuentes un poquito de qué vas a hablar y luego, por último, que no se me olvide que me nomines a alguien, ¿no? Que quizá propio del Andaluseo o de otra persona que te venga a ti a la cabeza, que te gustaría que estuviera aquí en este podcast y así cerramos la entrevista de forma vale. redonda. Muy bien, pues en el andaluseo lo que voy a hablar es de velocidad de carga, pero relacionado con JavaScript. Porque sí que es cierto que hablamos mucho se habla mucho de velocidad de carga, pero siempre también hay que tener en cuenta que a veces no trabajamos con CMS, trabajamos con frameworks y cada framework tiene también sus cositas, ¿no? Claro. Digamos. Entonces, como JavaScript es algo que lleva muchos quebraderos de cabeza en muchas situaciones, es algo de lo que me gusta, ¿sabes? Porque también es una parte más compleja y me gusta ahí, ¿no? Lo que hablábamos al principio, Reto. tirar del hilo, el reto, sí. Entonces sí que quiero hablar de velocidad de carga, de cara a JavaScript, e introducir un poquito también de cara a los frameworks, o sea, los principales, también de cómo, oye, prácticas que se pueden realizar, como puede ser la rehidratación de contenido o la resumabilidad, que está traducido al español y es horrible, lo sé, pero que son interesantes y lo voy a dejar ahí porque si no, el resto ya que se venga al evento Que se y venga de allá va. eventos. Yo estaré Porque ahí. va a haber temas muy interesantes. Espero verte ahí. Sí, yo tengo ya mi entrada, o sea que ¿Sí? no queda otra. Sí, además que lo tengo cerquita, así que estupendo. Yo Es iré, verdad, iré tú lo ahí. tienes cerca. Así que súper bien. Y nada, ya por último, pues eso, que me cuentes a quién te gustaría que escucháramos en este podcast, ya sea relacionado con lo que hemos hablado hoy aquí de SEO orientado a negocio, o ya sea con otro tema que digas, ostras, pues esto me parece que puede estar interesante. Pues a mí me gustaría nominar, yo creo que a Rosario Aznar, No la conozco. porque pues deberías conocerla, porque es un perfil bastante chulo también, y creo que también puede aportar mucho, y me Vale, gustaría también verla. pues luego te voy a pedir que me pases por aquí el contacto o la URL de LinkedIn y demás, Sí, su web o demás, y le contactaré a ver si le apetece. vale, genial. Pues estupendo, Laura. Muchísimas gracias por este ratito. Ha sido un auténtico placer y nada, vuelve cuando quieras, que esta es tu casa, ¿vale? Pues yo encantada, vamos, a mí me das coba y yo deseo podemos hablar lo que tú quieras. Pues perfecto. Muy bien, Muchas Laura. Muchas gracias. gracias. Hasta la vista. Hasta la Chao. vista, chao.